Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, estaba un poquito perdida del tema, pero realmente me conmovió muchísimo este caso y me parecía que estaba bueno compartirlos con ustedes a ver qué opinan. Bueno, básicamente ya todos saben que hace un tiempo se tomó conocimiento de la muerte de este médico, Erwin Arrieta, y la confesión de haberlo matado por parte de Daniel Sancho, que es un chef influencer y el hijo de un actor muy famoso de España. Y bueno, fue capturado después de cometer este homicidio y no solo es que lo mata, sino que descuartiza el cuerpo del médico Arrieta. Pero bueno, ahí empiezan a surgir indicios de que ese homicidio pudo haberlo cometido con ayuda de más personas por el hecho de que, bueno, no es tan fácil, ¿no? Descuartizar un cuerpo. Me parece importante porque las noticias hablan mucho de que si aparece en su teléfono un mensaje donde el médico lo persigue o lo amenaza, y hay que tener en cuenta dos cosas. Desde un punto de vista legal, el asesino es una persona que mata, ¿no? O que comete un homicidio, diríamos técnicamente, y en esto entran en juego algunos elementos como la planificación, la premeditación del crimen, el ensañamiento con la víctima, como en este caso descuartizarlo, y conocer cuáles son las motivaciones por las que la persona llega a cometer ese crimen. Al margen de la consideración jurídica, el público en general, bueno, obviamente se despierta un interés muy grande, hay una cuestión de morbo, y nosotros estamos regidos por principios básicos que hablan del derecho natural, ¿no? Del principio de la consagración del derecho cuando establecimos vivir en sociedad, que uno de los principios básicos es no matar. Entonces, claro que moviliza cuando suceden este tipo de crímenes con gente famosa. Y también cuando se habla de que si él recibió algún mensaje o si él estaba sometido a servidumbre o era esclavo de este médico que lo perseguía, que no lo dejaba libre, esto se intentaría justificar como que una persona está acorralada, está en un estado emocional tan tremendo que pasa al acto y ejecuta el crimen. Pero diríamos las características de eso, que técnicamente se llama la emoción violenta, no entrarían en este caso. Para tener en cuenta, la definición dice que la emoción violenta es un estado en que la personalidad experimenta una modificación de un estímulo que incide en los sentimientos. Asegura que la ley emplea correctamente la expresión estado de emoción violenta para atenuar la pena, o sea, para ponerlo en una mejor situación al homicida, ya que se cree que el sujeto pierde el dominio de su capacidad reflexiva y disminuye en sus frenos inhibitorios. Es decir, yo para poder probar que sucede algún hecho que me provoca una emoción tan violenta que yo pierdo el control de mí, tiene que ser en ese acto. Si hay premeditación, si se encuentran elementos que la persona planeó ese homicidio, bueno, son claramente conceptos contradictorios. En este caso, se presume por los elementos de prueba que hay que este joven premeditó el crimen, no estaba en un estado de emoción violenta, por lo cual, por mucho que se encuentren mensajes, no se va a poner en una mejor condición penal. Bueno, hablando de esto, ¿no? De si es un asesinato premeditado, bueno, este joven relata que el médico estaba obsesionado con él, que lo engañó, que le dijo que iba a que iba a poner un restaurante y que en definitiva quería un vínculo afectivo. Em, y bueno, esta situación como que él quiere justificar por qué pasa el acto, ¿no? Por qué lo termina matando. Hay que considerar que la premeditación para el derecho penal es una circunstancia agravante, es decir, yo preparo el crimen, lo tengo pensado de antes, entonces por eso digo que no hay chances de que se pueda aplicar lo que es la emoción violenta. Implica que esta premeditación no solo se hace con anterioridad, sino también la persistencia, diríamos, todos esos elementos que yo voy planeando hasta el momento del acto. Es una anticipación de cometer el hecho delictivo que es un agravante porque yo tuve tiempo de pensar y repensar en cómo iba a cometer el crimen y en este caso si lo descuartizo y cómo iba a deshacerme de esas partes para
llegar a un crimen perfecto que no me encuentre, ¿no? Eh, Me parece súper interesante la opinión que da uno de los especialistas en derecho penal, Vicente Garrido Genovés, que se le pregunta sobre cuál piensa él que es la estructura psíquica de este joven, y él habla de lo que se esconde detrás de este crimen, como el descuartecimiento de su cuerpo, ¿no? Y habla de esto del tabú de la cultura, que es lo que decíamos antes, o sea, los principios básicos de la cultura es no matar y en este modo se profana el cuerpo y a su vez se lo rompe en partes, ¿no? El asesinato y desmembramiento de Erwin Arrieta, cometido presuntamente por Daniel Sancho, no obedecería a rasgos psicopáticos, sino a la necesidad de ser descubierto. ¿Qué se le pregunta al especialista, a Garrido Genovés? Si las características de este joven podrían entrar en la psicopatía. Él, sin conocer, por supuesto, a ciencia cierta, porque no le hizo un psicodiagnóstico a este joven, sino de los elementos que tiene, él presume que esto de destrozar el cuerpo no tuvo en miras, eh, diríamos, el ensañamiento con la persona, sino en poder limpiar de pruebas y es más fácil tirar, diríamos, restos divididos que un cuerpo entero. Por eso él habla de que tiene que ver con esto de, bueno, de que no se encuentre el cuerpo, ¿no? Bueno, él tiene varios libros, le pregunta el periodista, y novelas donde profundiza el crimen bueno, distintos crímenes y asesinos en serie. El psicólogo y criminólogo apunta además a un hecho inquietante. Los métodos para investigar homicidios han mejorado notablemente en los últimos 25 años, lo que ha motivado el aumento de los casos de asesinato con desmembramiento. La necesidad de no dejar huella es cada vez mayor, es decir, no tiene que ver con una situación de ensañamiento con el médico, sino con no dejar huella del crimen. Se sabe que este joven, cuando la policía lo detiene, en el interrogatorio aplica la técnica de la psicología inversa. Yo creo que hay un video que hablamos de esto. Y él en un audio que se conoce cuenta que lo llevaron a un restaurante, que está muy bien y que como él colabora. Bueno, esto es una técnica eh, de psicología, de persuasión, que trata de influir en la persona para que la persona se sienta cómoda y pueda relatar sobre el hecho. Entonces es todo lo contrario de lo que él cree, que a él le están llevando a ese hotel porque él colabora, y no es así. Es un método de persuasión que está estudiado y que se aplica. Entonces, cuando se le cuenta a él, cuando él relata que está en el mejor hotel, que come, no tiene que ver con que sea un preso privilegiado, tiene que ver con que esta técnica es una técnica de persuasión que se le trata de influir a la persona eh, de un modo ameno, todo lo contrario que era antes, que nosotros teníamos como un método de tortura para que confiese el reo. Bueno, ahora trata de que la persona, estas personas de generalmente, ¿no? El delincuente con una personalidad de rebeldía o poca dispuesta a colaborar, de este modo pueda transitar al espacio de la palabra de modo persuasivo, de manera más simple. Es eficaz con ciertos rasgos de la personalidad, como personas impulsivas, desafiantes y poco calculadoras. La mayoría parte adolescentes, bueno, también es un tipo de provocación que suele utilizarse con fines publicitarios como técnica de venta. Al usar la psicología inversa, decimos lo contrario de lo que queremos conseguir y provocamos que por reactancia la persona haga lo que esperamos. Creo que esto lo hablamos cuando decía Antonio David respecto de cuál iba a ser la postura de Marta de no comentar sobre su relación. Me parece que ahí hablamos de la psicología inversa. Bien. Bueno, este joven detenido, hay un rasgo que me parece importante y bueno, yo le pregunto a ustedes qué le gustaría saber, que es cómo toma la prensa, cómo comunica la prensa este delito, ¿no? Este homicidio. Y realmente, bueno, acá en la Argentina hubo un caso de un detenido que mató en serie y que era, le decían el ángel, era un chico jovencito, rubio, de rulos. Entonces es como que hay un prejuicio muy grande con el lugar que ocupa, tal vez ser una persona joven, exitosa, con ciertos rasgos físicos, rubio, lindo. Entonces habla de cuál puede ser el sesgo cognitivo que tenga, ¿no? El periodismo y la gente, el público en general, al
que esa situación o ese rasgo me haga pensar todo el análisis de que no puede ser, que no pudo matar, que seguramente lo acorraló el médico y poner todo como esa carga positiva en el homicidio solo por el hecho de ser lindo o tener un buen cuerpo, eh, y poner en un elemento negativo tal vez a la víctima por no tener esos, no sé, rasgos tan agraciados lo cual es peligroso, porque si ese sesgo cognitivo también lo tiene el jugador, habría gente que quedaría libre solo por el hecho de ser linda o ser rubia. Entonces me parece que esto es algo que se ve mucho en la noticia de este joven, cómo se romantiza este delito de que si estaba amenazado, de que si aparece un nuevo mensaje que va a revertir el modo de hacer la defensa, la verdad que no va a haber elementos que beneficien su condición, porque, como digo, los elementos que pesan son sobre todo eso, la premeditación, el hecho de que agrava la situación de descuartizar el cuerpo y tal vez, bueno, no sabemos bien en lo que va a ser su declaración, pero si confiesa que hubo alguna persona más o no en este hecho delictivo, pero sí me parece peligroso empezar a romantizar solo por el hecho de ser el hijo de un famoso o ser un chico agraciado y rubio, ¿no? Bueno, me parece que eso es un elemento que estamos viendo mucho estas semanas. Me gustaría saber su opinión. Gracias por estar acá y bueno, voy a tratar de hacer algún videito con lo que propongan después de sus comentarios. Nos vemos, gracias.